Guayaquileños, luego del cambio que ustedes decidieron en las urnas el pasado 5 de febrero, me comprometí a presentar un video sobre cómo recibíamos el municipio de la ciudad, no solo a nivel de infraestructura, sino cómo había sido el manejo de los recursos públicos. El trabajo ha sido arduo y los problemas muchísimos. Al mismo tiempo que poníamos la casa en orden, transparentábamos la información para que sean ustedes los que juzguen y formen su propia opinión. Como se los informé al cumplir el primer mes de gestión, recibimos un municipio con apenas 10.2 millones de dólares en caja y obligaciones por más de 500 millones. Las deudas llevaron a la paralización de más de 70 obras a lo largo y ancho de la ciudad, perjudicando la vida cotidiana de todos ustedes. El equipo caminero de la ciudad estaba casi en condiciones de chatarra, acumulando polvo y lodo en los patios del municipio. Por eso, la ciudad se repletó de baches porque sencillamente no había cómo taparlos. Mercados convertidos en elefantes blancos con miles de puestos vacíos. Los centros de abastos no tenían un adecuado manejo de los alimentos, lo cual era un atentado para la salud pública. Por recomendación de la Dirección de Gestión de Riesgos, tuvimos que cerrar con tristeza Guayarte, porque eran un peligro para la ciudad y el medio ambiente. En el holding municipal encontramos trabajadores que ganaban sueldos sin ir a trabajar, eran pipones. Las áreas verdes de la ciudad estaban totalmente descuidadas y nuestros árboles estaban siendo devorados por la cochinilla ante la indolencia de las autoridades anteriores. Proyectos emblemáticos de la anterior administración fracasaron como la ciclovía y bienestar animal, una dirección totalmente desorganizada, con animales rescatados en total abandono e instalaciones desasiadas. ¿Y qué decir? Ni qué decir de las vallas publicitarias. Apenas el 5% tenían permiso, lo que representa un perjuicio millonario para las arcas municipales, lo cual lo sabe Contraloría. Así fue la cruda realidad de cómo encontramos el municipio de nuestra ciudad. Esta es la cruda realidad de lo que nos dejó la anterior administración. En las finanzas, recibimos apenas 10,2 millones en caja, con deudas por más de 500 millones por compromisos adquiridos con proveedores que nunca se cumplieron y nos comprometió el presupuesto. En obras públicas encontramos más de 70 obras paralizadas y deuda por 12 millones en planillas pendientes de pago a contratistas, lo que hizo que la obra disminuyera y se encontró un sistema vial destruido y sin un plan de remediación. En movilidad, un sistema de transporte ineficiente, con buses en mal estado y la Troncal 4 inoperativa. Un parque automotor municipal que asciende a 700 unidades con el 35% inoperativo por falta de mantenimiento y que duerme el sueño eterno en el centro técnico municipal. Una ciclovía sin rutas integrales, sin señalética y con apenas 21 kilómetros construidos de 100 prometidos. Un Guayarte con locales vacíos y cuentas por cobrar por $266,356, con un inadecuado manejo de aguas servidas. En Fiscalía reposan 7 casos que están en investigación previa, de los cuales 6 son por peculado y 1 por la desaparición de 453 cajas del archivo pasivo. Además, una deuda que asciende a $840,000 por compra de medicina en el Hospital Bicentenario sin haber cumplido con los procesos de contratación pública. En el caso Vallas, un informe de Contraloría reveló que 548 estructuras, es decir, el 94.5% de los rótulos, fueron instalados ilegalmente. En la nómina municipal se cancelaban aproximadamente $706,000 mensuales a través de cuentas virtuales, sin saber quiénes eran los beneficiarios reales. En la red de mercados no se garantizaba la higiene e inocuidad de los alimentos. En el mercado Caraguay, las descargas directas de los desperdicios provocaban alta contaminación al río Guayas. En áreas verdes, un informe reveló que unos 500 samanes están en un estado de infestación grave por la plaga cochinilla. Resultado de ello, 350 árboles fueron talados en la administración anterior. Y el Centro de Bienestar Animal, la obra insigne, era en realidad una dirección totalmente desorganizada, donde habían perros enfermos encerrados en jaulas que no eran monitoreados. Por eso 3 cachorros murieron de hambre
y un refugio de gatos donde vivían 86 animales en hacinamiento. Pero esto no es todo. Durante años, los guayaquileños nos hemos preguntado siempre cómo se manejaban las fundaciones y empresas municipales. Era una pregunta válida, teniendo en cuenta el manejo poco transparente de estas instituciones. Hemos encontrado un manejo desprolijo de estas empresas, donde no había planificación, como por ejemplo, una empresa de turismo cuyos eventos se adjudicaban siempre a los mismos. De 341 procesos subidos al portal de compras públicas, el 79%, es decir, 12.9 millones, fueron adjudicados por selección directa. Hasta prometieron premios que nunca se entregaron, como el famoso concurso de monigotes, que hasta el día de hoy nos vienen a cobrar. Esta empresa tenía asignado un presupuesto de 4.8 millones de dólares, pero en caja solo encontraron 480.000, más cuentas por cobrar, por una cartera vencida de tasas por más de 1.5 millones de dólares, que impacta directamente en el presupuesto de la empresa y su nivel de gestión. EMAPAC, las promesas de alcantarillado para la gente de Pascuales, nunca llegaron, porque nunca cumplieron el ofrecimiento. Una deuda aproximadamente de 9.5 millones de dólares por 179 expedientes pendientes de pago, 8 proyectos con claros retrasos. Uno de esos es la planta de Las Esclusas, con una inversión de 98 millones de dólares. Otra planta, Milote, suspendida por inconsistencia técnica. Los Merinos, también con retrasos por inconsistencias. Y los habitantes de la isla Puná siguen esperando la construcción del sistema de agua potable, que también tiene retraso. De la autoridad aeroportuaria heredamos 11 obras contratadas por 25 millones de dólares, algunas de ellas con problemas de diseño y conceptualización. Encontramos obras tan mal planificadas que ni siquiera se habían coordinado con las direcciones pertinentes, lo que derivó a que se desarrollen proyectos sobre terrenos donde no se había concluido el proceso de expropiación. Otra de las empresas públicas, Registro de la Propiedad, permaneció cerrada por 3 años, solo atendía de manera online. ¿Qué pasaba con las personas que no tenían acceso a un computador? Se quedaban sin hacer los trámites. 22 procesos se mantuvieron detenidos por decisión de la anterior administración, alejando el servicio público del ciudadano, por lo que el edificio quedó abandonado y estaba deteriorado. En cuanto a movilidad, la ATM recibió una troncal 4 de la Metrovía, inoperativa, y sin contar que pagaba $64.000 mensuales por las instalaciones que arrendaba la ATM en Los Ceibos, que hoy renovó contrato por $32.000. Algunos jamás habrán escuchado en su vida que existía Admunifondos, administradora municipal de fondos y fideicomisos, una empresa encargada de invertir el dinero de otras personas para que genere una renta y después de ahorrar por varios años puedan disfrutar de ese rendimiento. Su objetivo era fomentar el ahorro, ofrecer productos fiduciarios, seguros de salud y un fondo de inversión. Los que sí sabían que existía Admunifondos eran los 3.000 clientes que se retiraron porque les suspendieron los servicios que al inicio les habían ofrecido. Esto causó una disminución de ingresos a la fiduciaria por $108.624. En fin, mala gestión. En la Fundación Terminal Terrestre, la contratación para la construcción de la terminal en la perimetral se les cayó 3 veces el proceso por fallas técnicas. La falta de control generó una evasión de tasas que le significan un perjuicio de $3 millones al año. Y en su centro comercial, la adjudicación de islas comerciales no contaba con un proceso de contratación, lo cual genera dudas sobre cómo fueron asignadas. Recibimos un Malecón 2000 casi quebrado, con una pérdida de $809.000. Se entregaron anticipos a contratistas por trabajos que no realizaron. Por ejemplo, un proyecto de climatización que nunca se ejecutó y una instalación de una tensión membrana que no se realizó en zona de restaurantes. Tampoco se efectuó el mantenimiento de la estación de bombeo de aguas lluvias. En Épico encontramos convenios y contratos adquiridos en 2021 que no han sido solventados por $200.000. Como pueden ver, guayaquileños, también heredamos las empresas públicas con graves problemas. La empresa pública municipal de vivienda sobrevendió 3 proyectos habitacionales que se publicitaron como la solución a las invasiones. Ofrecieron vender 10.000 terrenos cuando solo tenían no más de 8.000. Como no había el stock suficiente, desde el 14 de mayo hasta la fecha,
nos tocó devolver $518,000 a clientes que habían pagado la entrada y nunca les cumplieron lo ofrecido, que era darles un lote con servicios. Valle Esperanza era un proyecto solidario para acoger a 114 familias de escasos recursos económicos y en situación vulnerable. Su construcción sobre 2 hectáreas de terreno daría a las familias viviendas dignas en un lugar seguro y urbanizado. Pero esta es la cruda realidad. Un proyecto que prometía dar ayuda y confort a familias en extrema pobreza, pero ahora son ellos quienes palpan las falencias. Ella nos dijo que las villas eran de nosotros, pero después hubo otra reunión y dijeron que solamente uno estaba aquí como de custodia. Porque no tenemos un papel que nos diga esta casa es suya. Cuando me la entregaron me dijeron que era mi casa propia. Nosotros no podemos llegar a sacar luz porque no lo piden como quien dice propietario de la villa, pero nosotros no tenemos ningún papel. El agua se coge por tanquero pasando un día. El tanquero no entra porque como está la carretera está dañada, no quiere venir el tanquero a dejar agua. Cuando nosotros venimos aquí, la calle era normal, era bonito. Después que comenzó a llover, pasaron los tanqueros y fueron dañando la calle. En esta parte de aquí nos iban a hacer un parque, una canchita para los niños. Aquí no tenemos nada. Ni siquiera los niños no tienen en qué entretenerse, aquí hay bastante niños. Esto es puro monte. Otros de los proyectos fallidos fueron Jardines del Sinaí, Bosques del Norte y Mi Dulce Hogar. Es decir, que hubieron más de 4.000 clientes a las cuales se les ofreció un lote y no había el stock suficiente para poder cumplirles. Estos valores ascienden a $520,000. A la fecha, en 3 meses, desde que asumimos nosotros en mayo, hemos devuelto $518,000. Bajo la visión del alcalde Aquiles Álvarez, la Alcaldía Ciudadana trabaja para otorgar soluciones habitacionales populares con entornos seguros, ecoamigables y que brinden verdaderamente espacios de calidad de vida. En Fundación Siglo XXI, además de no haber renovado los contratos por mantenimiento de 5 parques acuáticos, privando a las familias de esos espacios de distracción tan necesarios y que, por cierto, nosotros ya levantamos los procesos para su mantenimiento, porque recién se aprobaron los presupuestos. Justo hoy reabrimos la laguna de la Perimetral. También se hallaron 7 obras cuyo plazo de finalización, según contratos, eran en el 2022 e inicios del 2023, pero aún no concluyen. La Fundación Guayaquil Siglo XXI es una institución que nació para ejecutar obras de regeneración urbana, administrarlas y mantenerlas en buen estado. Su competencia radica en el mejoramiento de calles y avenidas, instalación de mobiliario urbano, adoquinamiento, áreas verdes, soterramiento de redes eléctricas y datos, entre otros frentes. Esta es la cruda realidad que la administración anterior nos dejó en la Fundación. Se hallaron 7 obras que debieron ser entregadas en 2022 e inicios de 2023, pero aún no concluyen. 6 proyectos de regeneración urbana y el proyecto bicentenario de la independencia de Guayaquil y Llama Eterna. 5 de los 17 parques acuáticos no funcionaban porque la anterior administración no renovó los contratos por mantenimiento, lo cual privó a las familias guayaquileñas del uso de estos espacios de entretenimiento. Lo mismo sucedió con el mantenimiento de piletas, fuentes acuáticas, infraestructura civil, reposiciones, luminarias y hasta el reemplazo de adoquines. Todo esto evidencia negligencia y desorganización de la anterior administración, que dejó en el olvido importantes sitios para el encuentro familiar. Hoy vemos un Guayaquil. La Alcaldía Ciudadana de Guayaquil, preocupada por el mejoramiento del ornato urbano y rural, trabaja para que la obra se reactive y brindar el mantenimiento adecuado a las infraestructuras. En los primeros 100 días de gestión, esta administración realizó una inspección integral de las fuentes y sus equipos electrónicos para levantar información y cuantificar los daños para su intervención inmediata. Una vez aprobado el presupuesto 2023, hemos levantado los procesos de contratación para mantenimiento de lagunas, juegos acuáticos y piletas. Por ello, hoy reaperturamos la laguna perimetral para devolverle la alegría a las familias guayaquileñas que residen en el noroeste de la ciudad. Estamos coordinando acciones con contratistas y fiscalizadores para la reprogramación efectiva de actividades. Como resultado, hemos puesto en marcha 6 importantes obras de regeneración urbana. Así, esta administración mantiene su compromiso para transparentar la gestión y los procesos de contratación, además de velar por el bienestar y sano esparcimiento de la comunidad guayaquileña.
La DACE tiene 5 guarderías que están cerradas desde el 2020 por la excusa de la pandemia. A eso se suman las tablets que debían entregarse a estudiantes, pero que se vendían y se siguen vendiendo en la Bahía. Por este hecho ya interpusimos la denuncia en la Fiscalía. Recibimos la DACE con un presupuesto prorrogado de 49 millones de dólares, pero en caja encontramos solo 2.7 millones de dólares. La Empresa Pública de Desarrollo de Acción Social y Educación, DACE, fue creada bajo un modelo de gestión participativo con enfoque de derechos a través de la educación, movilidad humana, integración ciudadana y la atención prioritaria del adulto mayor y personas en situación de vulnerabilidad. Esta es la cruda realidad de cómo nos dejaron una de las empresas públicas que debió ser el rostro humano de Guayaquil. El albergue municipal, antes denominado Volver a Soñar, ubicado en la cooperativa Autoridad Aeroportuaria en el sur de la ciudad, mostraba instalaciones en evidente deterioro. Según la administración anterior, el centro podía albergar a 60 personas, aunque en realidad su capacidad no permite más de 40. Los alojados dormían sobre colchones viejos. En el área de cocina, la refrigeradora y el congelador estaban en un estado deplorable, alimentos caducados y con moho. En el departamento médico se halló medicina caducada y no se llevaba registro de las historias clínicas de los pacientes. En cuanto a las 5 guarderías, ubicadas en los sectores de Orquídeas, Bahía, Guasmo, La Colmena y Pancho Jácome, permanecieron cerradas desde 2020 hasta el momento del traspaso, causando perjuicio a madres trabajadoras de esos populosos sectores. En 5 de los 12 centros digitales habían equipos obsoletos y falta de mantenimiento en sus instalaciones, además de un faltante de 262 bienes con un posible perjuicio económico por $200,000. Otra irregularidad que se detectó a raíz de denuncias en redes sociales fue la venta ilícita de tablets del programa Generación Digital. Todo esto evidencia la mala gestión y planificación de la administración anterior. Hoy vemos un Guayaquil. La alcaldía ciudadana liderada por Aquiles Álvarez trabaja para devolverle a los guayaquileños una empresa pública eficiente para la innovación social. En el caso Tablets, esta administración puso la denuncia ante la Fiscalía del Estado para que se investigue y se determinen responsables. En el caso Guarderías, se firmó un convenio para el traspaso de las 5 infraestructuras que serán reabiertas progresivamente. La primera de ellas, ubicada en la Bahía, se habilitará en octubre. Además, se están concretando diversos proyectos sociales en beneficio de los ciudadanos. Así se trabaja arduamente en la optimización de recursos municipales para impulsar los programas sociales y educativos, procurando el desarrollo de los guayaquileños, así como también la reconstrucción del tejido social. En la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, hoy, en proceso de liquidación, recibimos $800,000 en caja y 1.5 millones de dólares en deudas, sin contar lo que habría que pagar si es que se termina el proceso de las cámaras contratadas con Telconet. El CTM, el Centro Técnico Municipal, ubicado en la avenida Rodrigo Bonín, encargado de planificar y gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos municipales, como por ejemplo retroexcavadoras, barrenderas viales, camiones para el bacheo, se convirtió en un cementerio de vehículos. De 700 unidades, el 35% lo encontramos inoperativo por falta de mantenimiento. El presupuesto anual es de entre 7 y 8 millones de dólares, que por supuesto no tuvo una buena administración. Como resultado, hubo poca efectividad en la obra pública. Lo que debía ser el espacio para el buen mantenimiento de la flota municipal, que es la encargada de dar servicio a la ciudad, se convirtió en el destino final, donde el equipo caminero terminó en medio de lodo, polvo y chatarra. Esta es la cruda realidad del Centro Técnico Municipal que nos dejaron. De un parque automotor municipal que asciende a unas 700 unidades, el 35% se encontraban en este lugar. Vehículos livianos, pesados y maquinarias como retroexcavadoras, barrenderas viales y camiones de bacheo esperaban por un mantenimiento o una reposición de piezas que no llegó nunca.
Se reutilizaban las pastillas de freno y bandas, poniendo en peligro la seguridad del personal municipal. Además, se utilizaban los repuestos de las unidades pesadas y maquinarias para reubicarlas en otras y poder activarlas. 107 vehículos livianos no estaban operativos y de 300 camionetas, 96 estaban fuera de servicio. El presupuesto anual de entre 7 y 8 millones no tuvo una adecuada gestión administrativa. Tampoco se publicaron en el portal de compras públicas los procesos de contratación o mantenimiento que se vio reflejado en el deterioro de la obra pública. El proyecto de la nueva estación de gasolina inició en 2018, nunca se concretó. Esto refleja el poco criterio en gestión de la anterior administración para garantizar el correcto funcionamiento del parque automotor municipal para obras y servicios. En esta administración hemos recuperado más de 80 vehículos que ya están en las calles de la ciudad operativos y han permitido la reactivación en diferentes áreas como obras públicas y áreas verdes. Además, se levantaron los procesos de contratación para habilitar la maquinaria pesada. Así, la alcaldía ciudadana optimiza los recursos en beneficio de los guayaquileños. Guayaquileños, a partir de ahora nunca más me referiré al pasado. Palabra de hombre. Nuestras metas son muchas y ambiciosas, pero juntos podemos alcanzarlas. Tengan la certeza, guayaquileños, que defenderé cada centavo que ingrese a nuestras arcas. En mi administración serán bien invertidos. Necesitamos invocar al civismo que hay en nosotros, el amor por nuestra ciudad, para pasar esta amarga página del pasado y mirar desde hoy a un futuro con bienestar. Con Dios a la cabeza, que la bandera celeste y blanco sea nuestra guía para lograr juntos el Guayaquil que no se rinde nunca y no se doblega jamás. Muchas gracias. Un abrazo. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Guayaquil vuelve a los guayaquileños.